¿Eres desarrollador inmobiliario y quieres saber cómo quebrar tu empresa? Yo te enseño. Son exactamente 6 pasos y probablemente más de uno ya lo estás dando. Durante los últimos 8 años hemos analizado casi 480 proyectos y el 62% proyectan problemas muy críticos. ¿El tuyo tiene uno? Mi nombre es Carolina Granado, soy directora de Archética. Archética es una empresa que se dedica a dar consultoría a desarrolladores inmobiliarios para que no pierdan dinero. Y los últimos 8 años, ya casi 9 años, hemos evaluado casi 450 proyectos inmobiliarios en diferentes partes del país. Hemos auditado alrededor de unas 35 empresas, auditado también proyectos inmobiliarios, hemos ayudado a conseguir financiamiento, alrededor de 800 millones de pesos en puro financiamiento. Y ahorita estamos empezando una nueva etapa en la tokenización de activos inmobiliarios. Pero bueno, eso es otro tema. El día de hoy estamos haciendo este webinar porque este 2026, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a nosotros nos han llegado muchos clientes que quedaron sin liquidez. Pero esta falta de liquidez no empezó este año, esta falta de liquidez empezó con malas decisiones que tomaron desde el 2022 y 2023. Nos han tocado clientes que han llegado para que les consigamos financiamiento y después de un proceso de auditoría nos hemos dado cuenta que no supieron, o sea, utilizar bien los recursos de la obra y al final están quebrados. Nos han tocado clientes que tienen muy buena facturación, pero al final del día, detrás bambalinas, la facturación no es lo importante, sino la operación es la que está quebrando la empresa. Entonces, después de todos estos análisis que hemos hecho, llegamos a la conclusión de cuáles son los pasos que se necesitan para poder quebrar una empresa y esperamos que realmente ustedes eviten llegar a estas prácticas porque al final del día queremos mantenernos en el negocio. Entonces les voy a presentar les vamos a compartir una presentación que trabajamos para que después puedan, al final del día les vamos a compartir por correo electrónico esta presentación y así van a poder ver qué es lo que pasa con las empresas desarrolladoras. Todas las empresas desarrolladoras son como cualquier otra empresa. Todas tienen un inicio, generalmente la mayoría de las empresas y proyectos inmobiliarios empiezan en en una reunión con tus cuates, con tus amigos, que alguien tiene un terreno, alguien contrata a su amigo, primo, arquitecto que acaba de salir de la carrera, consiguen un fondeo de algún familiar cercano y empiezan a ser desarrolladores. Y resulta que les va bien en el primer proyecto. O sea, es increíble que el primer proyecto sí les va bien. Y de ahí, entonces, creen que son los grandes desarrolladores de México y empiezan a abrir diferentes proyectos al mismo tiempo y ahí es cuando empiezan a quebrar. Pero entonces, realmente, ¿cuáles son las etapas por las que pasa un proyecto para quebrar? ¿No? Entonces, llegamos a la conclusión, no sé si alguno ha leído el libro de Jim Collins de How the Mighty Fall, de cómo quiebran los grandes, ¿no? Y en el libro de Jim Collins habla de 5 etapas. ¿Me pasas a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí está. Hay 5 etapas del fracaso y estas se pueden ver perfectamente bien en un desarrollo inmobiliario, sobre todo en una empresa de desarrollo. La primera es la arrogancia nacida del éxito. ¿Cuántos no hemos visto desarrollos que se vendieron todos en su etapa de preventa al 90% y lograron poderse fondear sin problemas y de ahí decidieron no terminar ese proyecto al 100, sino decidieron invertir ese dinero en 2 o 3 terrenos al mismo tiempo porque les está yendo bastante bien y porque son buenísimos vendiendo? Es el caso que nos pasó con muchos desarrolladores en Tulum y comenzaron con un esquema Ponzi aparentemente bien trabajado. La segunda etapa es la búsqueda indisciplinada de más. Empiezan otras preventas, empiezan otros proyectos, empiezan a jalar inversionistas y de repente se les comienza a crecer una bola de nieve que en la tercera etapa niegan que les está yendo mal, niegan que tienen un riesgo o peligro. Al final del día están en la cúspide. O sea, ¿qué más, qué cosas malas podrían pasar? En la cuarta etapa generalmente es cuando llegan con nosotros.
cuando se quieren aferrar a la salvación, cuando necesitan que alguien les ayude, porque tienen ahí un problemita de liquidez, no consiguieron el financiamiento, se quedaron atorados con algunas preventas y entonces no tienen mucho avance de obra. Y la quinta etapa es ya cuando están irrelevantes o cuando mueren. Nos han llegado clientes que han detectado que tal vez no tienen el avance de obra que deberían de tener, porque, oye, no estoy avanzando en obra, algo está pasando. Podrían ir a revisar mi obra, a ver qué es lo que está sucediendo, y nos encontramos con que de repente no hay 30 millones de pesos reflejados en la obra que ya le dieron a los contratistas y la obra no avanza. Pero no solo es eso, sino no han podido entregarle a los clientes a los que les prometieron estas casas y a los que les vendieron estas propiedades y se empieza a hacer una bola de nieve que no tienen control. En esta etapa no sucedió de la nada, sucedió por una falta de supervisión y de control de una obra que aparentemente las ventas estuvieron perfectas y fue un negocio exitoso, pero realmente en la ejecución terminaron fatal. La siguiente, por favor, JJ. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que una empresa desarrolladora quiebre? Nosotros llegamos a la conclusión que son 6 etapas por las que tienen que pasar. Entonces, la primera, la siguiente, JJ. Aquí vienen las pérdidas más comunes que tienen los desarrolladores. En la primera es que tienen corridas financieras súper optimistas. Empiezan con un análisis de servilleta que en el Excel todo cuadra, todo parece perfecto y al final, con ese análisis de servilleta es que comienzan todo un proyecto y tienen corridas financieras. ¿Cómo son las corridas financieras optimistas? Precios de venta altos y costos de construcción bajos. Esas son las corridas financieras que siempre cuadran. En la segunda pierden cuando hay incertidumbre jurídica, cuando no tienen los terrenos a nombre de la empresa, cuando los terrenos no tienen la certeza con el uso de suelo, cuando el terreno, ¿cuántos proyectos no nos ha pasado? Aquí nos tocó en Tulum, proyectos que ya estaban prevendidos al 70%, inversionistas que habían metido todo su dinero y el terreno todavía no tenía el uso de suelo autorizado. Después, el desconocimiento del mercado. Construyen cosas que no saben para quién. Construyen algo solo porque está de moda, pero realmente no es algo que sea vendible. Después tienen sobrecostos en la construcción. Los presupuestos iniciales con los que empezaron el proyecto 3 años antes de la construcción, obviamente ya están rebasados por la falta de planeación. La quinta, que es muy silenciosa, es la falta de seguimiento postventa cuando tienen clientes que ya les entregaron o que tienen clientes que no, que ya comenzaron a hacer entregas, pero no les dan la atención correcta. Y entonces tienen una serie de vicios ocultos que no atienden a tiempo y empiezan a tener clientes demasiado enojados y demasiado molestos por la forma en la que le están tratando. Un desarrollador con una buena reputación, con un buen desarrollo, tiene garantizado con esos mismos clientes al menos un 25% de recompras para el siguiente proyecto. Pero esta parte la desatienden. Y la sexta etapa es que tienen un equipo de trabajo deficiente y contratan al personal poco calificado y mal preparado para la toma de decisiones. ¿Cuántos no hemos visto empresas? Aquí hay gente con la que hemos trabajado en otros proyectos. ¿Cuántos no hemos visto empresas que son empresas familiares y todos los directivos son los primos, los hermanos, los tíos, la familia directa que no tienen nada que ver con el desarrollo inmobiliario? Y la carga de la empresa queda en una sola persona que trata de sostener todo cuando en realidad pues no hay forma de poderlo controlar. La siguiente, JJ, porfa. Nosotros tenemos una estadística, una herramienta que se llama ARES. ARES es una herramienta que nos ayuda a analizar el riesgo de los proyectos inmobiliarios. Entre 2019 y 2023 atendimos alrededor de 432 proyectos, de los cuales, evaluamos estos proyectos, de las cuales salieron las siguientes estadísticas. El 62% de los desarrolladores con los que utilizamos nuestra herramienta no tenían experiencia previa en desarrollo inmobiliario. Eran abogados, contadores, administradores, dentistas, doctores y no tenían la experiencia en algún desarrollo inmobiliario. El 43% no tenía un buen historial crediticio. El 24% los socios estaban desperfilados del buró de crédito. O sea, no hay manera de conseguir financiamiento para ese proyecto. El 79% de los proyectos tenía la documentación legal incompleta.
El 86% no tenían un fideicomiso, el terreno no estaba en un fideicomiso y por lo tanto hay mucha incertidumbre para los compradores. El 60,6% tenía los estudios técnicos incompletos. No tenían estudios topográficos, no tenían estudios de mecánica de suelos, estudios hidrológicos, los estudios básicos para poder hacer un buen proyecto ejecutivo. El 32% tenían las factibilidades incompletas. O sea, nos había tocado evaluar proyectos de naves industriales, por ejemplo, que estaban a 8 kilómetros de la subestación eléctrica más cercana. Ni siquiera estaban considerando que tenían que tener una conexión eléctrica de media tensión para poder llegar al lugar. Y esos 8 kilómetros representaban un presupuesto adicional de 16 millones de pesos. Y eso no lo tenían considerado. Nos tocaban ver que el 20,9% tenían el terreno en un gravamen o juicio. Eso es increíble. El 62% tenía el presupuesto de obra incompleto. Nos han tocado muchísimos proyectos que tienen es el proyecto ejecutivo incompleto y por lo tanto el presupuesto de obra incompleto. Y el 74% no tenían estudio de mercado. Y seguramente aquí tenemos en este Zoom a varias personas que han trabajado en proyectos que realmente no tienen estudio de mercado. Nos acaba de llegar un proyecto de un arquitecto que tenemos mucho trabajo con él y el proyecto ya se está diseñando, ya tienen el proyecto ejecutivo y nunca hicieron un estudio de mercado. Pero no solo eso, o sea, ni siquiera es viable o factible el proyecto que están edificando, que están diseñando en esa zona. Y ya desperdiciaron, ya pagaron un proyecto ejecutivo, ya están empezando a tramitar licencias, están empezando a invertir dinero en algo que ni siquiera es viable ni es factible. Y muchísimos proyectos nos llegan así, pero es el común denominador. Cuando nos buscan proyectos para ser fondeados, para recibir fondeo y financiamiento, lo primero que les pedimos es, ¿quién te hizo el estudio de mercado? Al menos con alguna empresa que te haya hecho un estudio de mercado. Y la respuesta es, mira, yo conozco bien la zona, yo ya hice mi propio estudio, recorrí la colonia en coche y me di cuenta lo que sí funcionaba y lo que no se está vendiendo. Y en base en eso es que nosotros estamos haciendo este proyecto. Obviamente ningún comité de crédito va a autorizar esto, ningún banco te va a autorizar un proyecto que no tiene estudio de mercado. Y después, entonces, quieren contratar a una empresa de estudios de mercado para que les resuelva el tema de, mira, ya hice este proyecto, ahora quiero que encajes esto dentro de un mercado. Y si a alguno les ha pasado, seguramente es parte del común denominador. La siguiente, por favor, JJ. Ok, un éxito comercial no siempre es un negocio exitoso. Las ventas no son el termómetro de un negocio que es exitoso en su totalidad. Podemos tener excelentes vendedores. Tenemos casos aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, que han vendido en la primera noche de lanzamiento 76 unidades, ¿no? O sea, tenemos un caso súper sonado de un desarrollador que vendió la primera noche de lanzamiento 76 unidades completas, pero tiene otros 6 proyectos al mismo tiempo en los que no están cumpliendo y no están avanzando. Y además ese proyecto en particular no tenía todos los permisos que se necesitaban para poder salir a la venta. Y se metieron en problemas terribles porque terminaron hasta matando venaditos y limpiando todo un terreno en el que no tenían las autorizaciones para hacerlo. Obviamente, no importa cuánta preventa hicieron, el desarrollo está clausurado. Y está lleno de clientes enojados que les están pidiendo la devolución de su dinero y realmente no tienen forma de devolvérselo. La siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿cuál es la salvación? O sea, ¿cómo se puede planificar de manera eficiente? Pues, siempre hagan las preguntas correctas desde el principio como desarrolladores inmobiliarios. Y son las mismas. O sea, cada vez que nosotros tenemos en la oficina un desarrollador en problemas, llegamos a la conclusión que es que no se hicieron las preguntas correctas desde el principio. Solo vieron la oportunidad sin cuestionar realmente si era viable o factible un negocio. Y aquí me voy a detener un segundo. Nos llegó un proyecto de 24 casas para construirse en un mercado
Les hicieron un estudio de mercado, una empresa muy famosa en estudios de mercado en México, en donde ese producto, o sea, cuando les dijeron que hicieran un producto de casas, les dieron un rango de precios. Y obviamente el rango de precios pues estaba atendiendo a un mercado en particular, que era el tipo de mercado que podía comprarlo. Nosotros ayudamos en cierta parte en la estructuración de su departamento de ventas, pero resulta que arbitrariamente el desarrollador empezó a subir los precios de venta sin haber vendido una sola unidad. Esto sucedió en 2022. Estamos en 2026 y de las 22 casas solo se ha vendido una, pero ya construyeron 8. Entonces, ¿realmente ese proyecto se tenía que realizar? No, no se tenía que construir. O sea, debían haber metido su dinero a Banco Azteca y ahí les hubiera dado más rendimientos que haberse metido a hacer un desarrollo inmobiliario. Pero no se hacen las preguntas correctas desde el principio. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? ¿No? La siguiente. ¿Qué preguntas podemos hacer al principio? Primero, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en esta empresa? Si es un side business o si es tu empresa de tiempo completo, realmente cuánto tiempo estás dispuesto a invertir, con qué recursos reales cuenten, no con el hipotético imaginario de no, yo creo que si levanto capital, si puedo conseguir de mis cuates y amigos y familiares y puedo levantar lana. Tengo a los socios correctos en cada proyecto y qué papel juegan y cómo van a aportar y a ganar cada uno. Esta es la conversación que nunca se tiene cuando estamos aquí con los socios de las empresas sentados en la mesa, no se tienen esas conversaciones desde el principio y cuando empezamos toda una auditoría nos damos cuenta que la conversación de cómo iba a ganar cada uno nunca sucedió. ¿Tengo el equipo de trabajo correcto para operar y dar resultados? Muchas veces no. La mayoría de las veces no. ¿Tenemos identificados los riesgos legales, financieros, técnicos, comerciales, fiscales y normativos? No los tienen identificados. Muchas veces no saben lo que no saben y se meten en proyectos que aunque tengan una experiencia relativa de haber hecho vivienda horizontal y quieren incursionar en el tema hotelero, terminan fracasando porque no saben estos riesgos, todavía no saben los riesgos financieros, no saben que se tiene que fundar de diferente forma. ¿Qué consecuencia tendría para la empresa si algún proyecto se atrasa o no se construye? Y esto viene ligado a la última pregunta. Si conoces el peor escenario posible y pueden superarlo como empresa, y se puede superar como empresa si esto sucede, o sea, si vemos cuál es el peor escenario, que no se construya, que perdamos dinero, ¿vamos a sobrevivir gracias a, o sea, por esta situación? Son las preguntas que nunca se hacen. Y son las preguntas más importantes antes de comenzar un proyecto. Hoy nos tocó una consultoría de una persona que tiene muchísimos terrenos, pero cuando estábamos hablando, teníamos un Zoom con esta persona y le preguntamos, bueno, a ver, cuéntame tu patrimonio, ¿no? Porque quieres ser desarrollador. Sí, tengo muchísimos terrenos, bueno, pero ¿cuál es la situación legal de cada uno de los terrenos? No, bueno, pues uno todavía no me lo escrituran, otro está en litigio, otro estamos... Realmente, pues no puede empezar con nada. ¿No? Realmente no es el momento para empezar. Primero tiene que aclarar su situación legal antes de poder invertir en un proyecto arquitectónico o en un estudio de mercado o en lo que sea. Y cualquier persona que le quiera vender un proyecto arquitectónico a un proyecto que a una persona que ni siquiera tiene certeza jurídica en el terreno, pues le está robando. Y también como empresarios y profesionales que trabajamos con los desarrolladores inmobiliarios, tenemos que aprender a hacer las preguntas para no perder el tiempo. Muchas veces ni siquiera se le pregunta al desarrollador o al dueño del terreno si el terreno sí está escriturado a su nombre. Tenemos el caso de una plataforma de preventas muy famosa que empezó a prevender proyectos y que prevendieron uno de los proyectos más polémicos en Tulum que terminó siendo un fraude. Y este proyecto y esta plataforma que decidió tomar este proyecto en preventas y prevendió muchísimo y hasta prevendió entre sus propios empleados y hasta prevendió entre los directores y a sus inversionistas, nunca se preguntó, nunca hizo el due diligence correcto y nunca se preguntó si el terreno sí estaba a nombre del desarrollador o estaba en un contrato de asociación por participación o dentro de un fideicomiso. Nunca hicieron esa pregunta. Y entonces empezaron toda una campaña de ventas, prevendieron casi el 40%, 50% del proyecto
Y el proyecto nunca se fondeó, nunca se construyó. Se fondeó, pero nunca se construyó y el desarrollador se fue porque nunca obtuvo las licencias de construcción. Y esto nos ha pasado en muchísimas veces, en muchísimas partes del país y en muchos proyectos. No se hacen las preguntas correctas. La siguiente, por favor, JJ. ¿Cuáles son los pasos que nosotros sugerimos que se sigan dentro de un proyecto inmobiliario, ¿no? Para que evitar perder dinero. Pues ahí viene la etapa de análisis, de conceptualización, de proyecto ejecutivo, de construcción y de operación. Se puede simplificar de esa forma. Y esas partes implican varios departamentos, el legal, el normativo, el técnico, el financiero y el comercial. Todo tiene que trabajar en paralelo y tener varias actividades que tienen que suceder al mismo tiempo para que entonces se pueda detonar la siguiente etapa. Si no tienes el título de propiedad, no empieces a conceptualizar el proyecto. Si no tienes la documentación de los propietarios, no conceptualices. Si no tienes certificado de zonificación, alineamiento número oficial, constancias de no adeudo de los terrenos, un croquis al menos de ubicación, el vuelo de dron, el topográfico, el estudio ambiental para saber si el proyecto realmente sí lo puedes construir o está en zona de manglar o en zona protegida. Si no puedes ver si no tienes claridad en las escrituras, si no se tiene un análisis de cuánto se tiene que invertir al principio para los estudios preliminares, si no tienes calculado el ROI, si no tienes un estudio de mercado y hasta un vuelo de dron, no empiecen a conceptualizar un proyecto. Si se brincan estos pasos, no empiecen a conceptualizar nada. No perdamos el tiempo. Ya una vez conceptualizado, para pasar a proyecto ejecutivo, pues al menos ya tienes que tener mínimo el capital semilla, un presupuesto base indicativo para el desarrollo, para ver si sí tienes el dinero suficiente para pasar a la siguiente etapa. Y de ahí, si ya tienes todos los requisitos, entonces empiezas en la etapa de construcción. Lo ideal, lo importante es no brincarse los pasos, pero más importante aún es conocer los pasos. Y los pasos muchas veces no los conocen, por eso ese es nuestro trabajo, compartirles cuáles son los pasos. Luego les compartimos esta hojita para que la tengan de referencia. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Les voy a dar rápido un caso de estudio para que se den una idea del tipo de proyectos que nos han llegado y del tipo de problemas que tenemos todos los días. Esta auditoría nos llegó en 2024 a principios del 2025, finales del 2024, de un proyecto en Morelos. Tenían un atraso en la entrega de 350 unidades de interés social. En el análisis preliminar que hicimos a la visita de sitio y toda la información que recabamos, ya se había vendido el 90% del inventario, pero el avance de obra solo era del 7% después de un año de haber iniciado trabajos y el presupuesto ejercido era casi del 32%. Ahí era claro que había un desvío de recursos. Había un exceso de personal en el área administrativa y poco personal en el área técnica. No se tenían definidos los procesos, un organigrama y las funciones de cada colaborador. Cuando nosotros entrevistamos a cada una de las personas de la empresa, muchas veces no sabían cuál era su trabajo. Les preguntábamos, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer todos los días? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuáles son tus entregables? ¿Y cuáles son tus responsabilidades? No sabían definirlas. No existe el conocimiento claro del presupuesto integral ejercido hasta la fecha. Cuando les preguntamos cuánto realmente se ha ejercido hoy hasta la fecha en esta obra, con todo y que tenían un software súper robusto, porque manejaban uno que se llama Encontrol, que es muy complicado, además de que no sabían usarlo bien, no tenían al día los gastos de la obra. No existía una relación real del avance administrativo contra lo ejecutado en la obra. Estaba completamente desfasado. El departamento de ventas decidía el avance de la obra con base a las ventas realizadas. ¿Por qué? Porque todas eran como torrecitas de departamentos y para el departamento de ventas era muy fácil vender pura planta baja, porque ese es el producto que más se vendía, el más rápido se vendía. Entonces vendían todas las plantas bajas y le indicaban al departamento de construcción, oye, necesito que me tengas lista la torre H y la torre J y la torre W porque ya vendí todas esas plantas bajas. Entonces toda la obra estaba picoteada y no había un control completo. El departamento de ventas mandaba. No se tenían los cambios en la bitácora de obra y no se tenía un control de cambios. Así que cuando llegaba ventas, cuando llegaba cualquier persona a la obra, hacía cambios y les obedecían.
Los clientes ya estaban inconformes por las demoras y la reputación del desarrollador estaba comprometida. O sea, ya había en Instagram, en Facebook, en redes sociales comentarios sobre la desarrolladora. Y había errores en la ejecución de la obra que provocaban demoliciones y repetición de trabajos. Como el proyecto no estaba completamente definido y todavía surgían cambios, entonces empezaban a construir, venían los cambios, demolían, quitaban ventanas, movían ventanas y volvían a construir. Eso pues atrasó muchísimo la obra, por eso solo tenían el 7% de avance. Cuando hicimos una reunión con el personal, porque reunimos a todo el personal directivo, les preguntamos qué era, o sea, qué estaba sucediendo en toda la obra, ¿no? En todo el proyecto. Decían que no había control de materiales en los tramos, no revisaban las estructuras, no atendían a los clientes, no sabían usar el ERP, tenían mal el proyecto, sobreestimaban, había falta de flujo, no planificaban, no había comunicación y coordinación entre la obra y la gente equivocada en el puesto equivocado, no enviaban la información a tiempo y forma, había actitud incorrecta y había falta de seguimiento diario. Todo eso lo dijeron los mismos empleados. No había tanta falta de flujo porque sí estaban sucediendo las ventas, pero vamos a la siguiente parte. Cuando revisamos y les dimos todas las recomendaciones clave para poder arreglar la situación, y una vez que entrevistamos a todo el personal, tenían una nómina enorme, les recomendamos que tenían que dar de baja casi el 20% de la nómina por falta de experiencia, compromiso. Tenían que recortar los gastos operativos innecesarios y mantenerlos en solo un 7% del ingreso. En ese momento lo tenían como en un 19% del ingreso. Tenían que cambiar el software para mayor control de obra, porque solo manejaban un software súper complicado que solo la persona de sistemas sabía usar. Tenían que redefinir los procesos de cada área, mejorando los canales de comunicación, capacitar en su área a cada colaborador porque no sabían su trabajo. Contratar a un director de proyectos y construcción. No tenían director de proyectos y construcción y la obra estaba en manos de solo el director general de la empresa. Tenían que reforzar el personal de obra con el proyecto ejecutivo completo, desacelerar las ventas de nuevas etapas o de nuevos desarrollos y definir mejor el plan de comercialización, generar el departamento de auditoría interna, ahorita les voy a explicar por qué, y rebrandear la empresa una vez realizados los cambios. Eso fue lo que les tocó en esta auditoría, fue como una cirugía a corazón abierto. Bueno, a la fecha no hicieron todos los cambios que les habíamos recomendado, pero lo que sí lograron fue reducir parte de su nómina. La siguiente, porfa. Este es un ejemplo de lo que ellos tenían de nómina y de las áreas que traían. Tenían un área de almacén, de calidad, un comercial, compras, construcción, control de obra, costos, finanzas, IT, permitología, postventa, proyectos, RH y titulación. Tenían muchas más áreas administrativas y la nómina era más pesada en la parte administrativa que realmente en la parte de obra. Tenían una nómina total, o sea, 3.749.000 pesos de nómina mensual. Anualmente gastaban 44.000 pesos, más los bonos, todo lo que tocaba el total por área. Aparte, todo el mundo se ganaba los bonos sin avances. O sea, todo el mundo ganaba bonos y no había avances de obra. Les pusimos un importe sugerido por área de cuánto deberían de estar gastando realmente y al final del día tenían que bajarle al menos a la nómina 10 millones de pesos anuales, que es mucho. Y como eso, todo un detalle de auditoría de cambios en el tipo de construcción, de sugerencias, de procesos, les replanteamos todos los procesos que tenían que seguir porque no tenían procesos. Era una desarrolladora que tenía una nómina de 3 millones de casi 4 millones de pesos al mes, no tenían procesos definidos y no tenían buenos controles de cambios y no tenían una dirección real del proyecto. Y aún así vendían, y aún así tenían ingresos. Entonces, haciendo los ajustes correctos, las empresas pueden mejorar. Bueno, ahorita ya estos clientes se metieron en problemas más grandes con temas de Fobiste, pero sí atendieron algunas de nuestras recomendaciones.
La siguiente, por favor, JJ. Entonces les voy a dar unas últimas observaciones para poder tener empresas más sanas, ¿no? La primera es que tenemos que tener indispensables para comenzar obra. ¿Cuántos no hemos empezado obra con un proyecto ejecutivo incompleto? Yo he estado en obras en donde los proyectos ejecutivos no están ni siquiera al 25% determinados, solo están en arquitectónicos y partes estructurales cuando empezamos obra. Presupuesto de obra completo y actualizado. Licencias y autorizaciones. Calendario de obra ruta crítica, capital completo y financiamiento asegurado y gerencia de construcción. ¿Por qué el capital completo y el financiamiento asegurado? Porque aunque tengas muy buenas preventas, necesitas tener tus líneas de crédito aseguradas, porque no sabes cuándo vas a poder cobrar el total de esas ventas. Las ventas las tenemos al 30% de anticipo, más el 40% durante el transcurso de la obra y muchas veces es 30-70. Entonces no tienes el dinero suficiente aunque hayas vendido para poder terminar y más si es un proyecto vertical. Entonces, nosotros recomendamos que desde un principio, ya que se tiene algo de preventas, tramitar tus líneas de crédito, aunque no las vayas a usar, pero que sí las tengas preautorizadas. Y contratar una muy buena gerencia de construcción, porque si no se tiene una buena gerencia de construcción, si no tienes un buen control de gastos, no importa cuántos dinero ingreses, siempre se va a perder ese dinero. La siguiente. Y las acciones que nosotros les recomendamos para seguir en el negocio, sobre todo en este año que está muy complicado y que no vemos que vaya a mejorar. Primero, auditar, reestructurar su empresa, sus procesos e implementar sistemas eficientes. Necesitan auditarse, necesitan controlar a la gente, aunque sea una desarrolladora chica, necesitan poder ver hacia dónde se va el dinero y qué tan capacitada está la gente que está a cargo de las decisiones. Priorizar eficiencia y frugalidad. Recuperar la confianza de los clientes. Los clientes ya no están confiando en los desarrolladores inmobiliarios porque no están cumpliendo promesas. Capacitación continua de los equipos de trabajo. Reducir el gasto fijo y la verdad, subcontratar la mayor cantidad de tareas posibles, porque no se pueden permitir tener una nómina tan robusta, sobre todo en tiempos en los que ahorita el flujo está limitado. Bueno, hasta aquí, este es como un breve resumen de todo lo que podemos trabajar dentro de las empresas y sí me gustaría que si tienen algunas preguntas o si tienen comentarios sobre lo que les presenté, por favor, adelante. Soy toda oídos y además lo importante es que ustedes puedan evitar pérdidas millonarias, porque cada error que cometen son errores con muchos ceros. Si tienen alguna duda, adelante. Híjole, nadie. Gracias, Rodrigo. ¿No Hola, tienen alguna duda? hola, soy Carlos. Hola, ¿Escuchas? Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo es que ustedes hacen las asesorías? Muchas gracias por la explicación. Bueno, nosotros depende si necesitas una auditoría de proyecto o si necesitas una auditoría de empresa. Son dos cosas diferentes. Por proyecto nos enfocamos mucho a cómo va el avance de obra, los flujos, los estados financieros del proyecto, cómo están estructurados y cómo está sobre todo su estructura de capital y sus flujos. Y en la empresa nos dedicamos más a entender todos sus procesos, a entender cómo está todo el organigrama, a ver cómo están el control de gastos y cómo están trabajando hasta fiscalmente las empresas, porque nosotros entendemos que hay empresas proyecto. También entendemos que muchas desarrolladoras manejan diferentes empresas para poder darse servicio a ellas mismas. Tienen la comercializadora, tienen la constructora, tienen la desarrolladora y tienen las que tienen los activos. Entonces nosotros nos enfocamos en revisar y en ver cómo se puede reestructurar y optimizar los flujos para que tengas mayores utilidades. ¿Y cómo implementas? Es un trabajo personalizado por etapa? ¿Presupuestas los procesos o cómo trabajas?
Sí, primero hacemos un diagnóstico Ujú. para entender bien cómo está el proyecto o la empresa. Ese diagnóstico nos tardamos como unas 6 semanas más o menos, entre 6 y 8 semanas, dependiendo de toda la información que tengamos. Y de ese diagnóstico, entonces ya viene un plan de acción para saber cuáles son las áreas que se tienen que corregir. Y eso sí nos hemos tardado hasta unos 4 o 5 meses en poder hacer el cambio para que las cosas vayan mejorando. Y la pregunta concreta es, o sea, ustedes hacen un diagnóstico, ¿cuánto tarda, cuánto cuesta el diagnóstico y cómo y cuánto cuesta la implementación? Depende, ¿es de un proyecto o de Sí, una sí, empresa? de una empresa. ¿De una empresa de cuántos empleados? Bueno, es que te cuento la historia, somos 6, 7, pero vamos a empezar a hacer como promotores 3 proyectos Ah, ya. al tiempo. Entonces, Sí, y no, si, no. y si quieres que te diga la verdad, nunca, no tengo experiencia de desarrollador, he sido arquitecto por 30 años, pero no desarrollador. Entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es un diagnóstico de 6 semanas, muy rápido, para entender cuáles son los proyectos, Ujú, un plan de trabajo que nos tardamos en hacerlo aproximadamente un mes de la mano con ustedes y luego hacemos todo un acompañamiento para que se pueda ejecutar ese plan. ujú, Pero si quieres, nos mandamos mensajito, ujú, apunta si quieres el contacto, o me mandas un correo, hacemos un Zoom y ya me explicas todo lo que tienes que hacer, porque justo estás en el momento en que necesitas una buena planeación estratégica. ujú. Te contesté ¿Cu- en tu correo. Gracias. ¿Cuál es tu Perfecto. nombre, perdón? Carlos, ¿qué, perdón? Ábalos. Carlos Ábalos. Ok, te contactamos entonces para Sí, tenerlo en cuenta. ya, Gracias. ya contesté ahí en el chat que mandaron las invitaciones. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Perfecto. Igual Pedro nos está preguntando sobre el tema de la capacitación y la planeación. Sí, por supuesto. O sea, nosotros, con todo gusto, Pedro, si quieres, nos hacemos un Zoom, nos explicas bien en media hora qué es lo que necesitas y te hacemos un traje a la medida. Siempre le decimos a los clientes que les hacemos el traje a la medida, pero no hacemos trajes de 3 mangas, ¿ok? O sea, no hacemos bichos ni cosas súper novedosas, no, los llevamos de tal forma que ustedes puedan conseguir financiamientos, que sí puedan ser empresas sólidas que crezcan de manera sostenida con el tiempo y que les vaya bien y que puedan crear no uno, dos, sino 3 proyectos en paralelo, 4 y que tengan una vida larga. Y eso requiere tiempo y requiere mucha planeación por su parte y disposición. Pero sí, con todo gusto, hacemos el Zoom y les explicamos perfecto lo que se necesita. ¿Dónde puedo encontrar? Alejandro Maya pregunta por el porcentaje de valor ¿qué porcentaje del valor del desarrollo? ¿Cuál sería el costo de la asesoría? Pues no, pues al final del día la asesoría es un porcentaje mínimo comparado con el precio del desarrollo. O sea, para un desarrollo de 100 millones de pesos que traigas, pues, la asesoría te cuesta el 0,2%. O sea, no creas que es tanto comparado con lo que realmente vas a ahorrar. Pero sí es una buena inversión. Créanme que sí le hemos ayudado a muchas empresas y sobre todo lo importante es que lo hagan preventivo y no reactivo, porque cuando ya están perdiendo dinero es muy difícil retomar el rumbo. Nos han tocado proyectos de 280 unidades que se quedaron sin fondeo, que solo terminaron la primera etapa y ahorita el desarrollador no tiene ni siquiera, bueno, para pagar la nómina, ¿no? Cuando tuvieron muy buenas ventas, pero no supieron hacer buen uso de los recursos. O sea, no tuvieron una buena disciplina ni planeación y el uso de los recursos estuvo desmedido por la falta de experiencia, porque nunca habían visto tanto dinero al mismo tiempo. Entonces, nosotros los preparamos para que ese momento no llegue, o sea, para que sí se puedan estructurar y que sí puedan de manera correcta. Me están preguntando aquí sobre el ARES. El ARES es Sí, Rodrigo. el análisis de riesgos. Ese lo pueden ver en el sitio web de Archética. Y tenemos 2 tipos de ARES, un reporte sencillo que lo entregamos en 48 horas y uno que es un diagnóstico más profundo.
El sencillo cuesta 9,900 pesos y el más profundo está en 97,000 pesos porque es un diagnóstico muy robusto y muy completo del proyecto para ver qué tanto la salud del proyecto realmente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Soy Pablo Mondragón. Hola, Eh, Pablo. Muy bien, gracias. Mira, yo más que desarrollador, yo soy integrador. Yo traigo eh, el lote hotelero o el predio, tengo marcas hoteleras, tengo fondeadores eventualmente, eh, tengo operadoras de hoteles y diseñadores hoteleros. No necesariamente me acompañan en la producción de arquitectura. Como que yo tengo un arquitecto por un lado, tengo una constructora por otro lado, y yo me defino como integrador, pero no sé, en el momento en que ya lo creo venir pronto, creo que por ahí estamos tomando algunas haciendas que vamos a convertir en hoteles, y no sé si soy integrador, yo así me definí, o soy desarrollador, porque no tengo el equipo humano para eso. Yo lo que hago es pongo de acuerdo a la gente, lo alineo y le hago la proyección de cómo se va a manejar el hotel. Mi negocio es abrir hoteles y contratar gente para que hay un constructor, todos de muchos apellidos y de gente súper fuerte, que se entiendan muy bien con la marca hotelera. Y cuando algo no se entiende muy bien, ahí es cuando yo entro, ¿no? Ok. Como que los alineo, pues, y les enseño un poco más del el mercado que normalmente te dan, porque las investigaciones de mercado no te dan tendencias, ¿sabes? Y en eso sí me Ujú. meto como más fuertecito. Entonces, yo estaba escuchando las posturas de los colegas, perdón que llegué un poco tarde, había muchísimo tráfico, pero mi punto es, ¿qué soy? ¿Soy integrador o soy desarrollador? Porque desarrollador no soy, o sea, no tengo gente a mi cargo, ¿sabes? Pero Ok. sí todos los actores yo los colecciono, los alineo, y empiezo a hacer diagramas de relación y ahí empiezo y ya subcontrataría vía un fideicomiso, probablemente una empresa como Arquética, para que les ponga la pila a todo el mundo, ¿no? Y eso creo, pero bueno, no sé, es mi duda. Gracias, Ok. Carlos. Creo que tu pregunta es, bueno, ¿qué soy? ¿No? Y Sí, la respuesta siempre es, ¿quién está cargando el riesgo? El que trae el riesgo es el desarrollador. ok, El que si todo colapsa y no funciona, ¿quién es el que pierde más? Ese siempre es el desarrollador. ok, Entonces, si perfecto. tú, pues si no funciona el negocio, si tú eres el que pierde, si Ujú, pierdes lana, si los contratos están a tu nombre, si el ya, fideicomiso está a tu nombre, si tú eres el del riesgo, entonces ujú. sí eres el desarrollador. No, no es mi caso. Yo tengo una constructora o tenemos constructoras que entran, tienen mucha experiencia, pero la misma constructora no sé si se define como desarrollador porque no hace las avenidas y no hace, a veces esa parte como de la infraestructura del urbanismo, digamos, ¿no? Ujú. Que va de la mano con la constructora. Entonces, de pronto hay algo que estoy escuchando ahora, que lo que quiero es como definir muy claras las posiciones, Claro. eh, porque yo he visto desarrollos pues, que no jalan, ¿no? La verdad, no se absorben, no se venden, y a la mera hora el hotel no jaló, porque está mal diseñado, ¿sabes? Entonces, yo creo que muchas veces la asesoría de gente que sabe del tema nos puede ayudar un poco o sea, el que tú hagas una construcción no quiere decir que está bien hecho, Sí. ¿no? O que quieras hacer un hotel no quiere decir que el hotel se va a vender. Eh, Hay muchos hoteles que quiebran porque no le gusta a la gente, ¿no? Porque están mal distribuidos entonces esas partes como que yo creo que puedo ayudar mucho al dueño del proyecto, ¿no? Y de pronto, eh, bueno, es pregunta, ya me estoy extendiendo, perdón, pero ¿cómo hacer para que este conocimiento se embeba bien en el equipo? Normalmente yo tengo la relación con el propietario y me dice, hazte cargo, Pablo.
Claro, no soy desarrollador, ellos lo saben, nunca me vendo como tal, como lo que no soy, pero les es muy cómodo que hay mucha gente que conozco bien y me dicen, te seguimos. Creo que este assessment, ¿no? De actores y de probablemente las fases de planeación y preoperación y construcción y tal, pudieran ser como de la mano con ustedes. Sí, totalmente. No, es que muchas veces nos llegan también intermediarios, brokers, Mm, gente que le llegan oportunidades y no exacto, sabe, y ahora cómo armo el negocio, ¿no? Y cómo exacto, puedo participar yo en cada cachito del negocio del principio a fin. Y exacto. cómo bajo el riesgo, y cómo consigo el fondeo, y cómo no me brinca la gente, ¿no? Nosotros Ujú. les ayudamos en toda esa parte. Muchas gracias, Caro. Muy Ujú. amable. No, ¿de qué? Gracias, Pablo. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, pregunta, trauma? Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, ya los dejamos descansar el día de hoy. Tenemos sus datos. A las personas que nos están escribiendo también aquí por el WhatsApp, ya me están bombardeando aquí el WhatsApp. Con todo gusto nos reunimos, hacemos un Zoom y les ayudamos a estructurar bien sus empresas. Por favor, no lo echen en saco roto. Queremos que sigan en el negocio, queremos que les vaya bien, queremos ayudarles a conseguir fondeo, queremos que prosperen y que les vaya bien, pero todo tiene pasos y todo tiene una forma de hacerse. No se brinquen los pasos, no les sirve de nada. No hay atajos en este tema del desarrollo inmobiliario, pero sí hay la forma correcta de hacerlo. Y si deciden hacerlo de la manera correcta, ya ganaron y ya le ganaron a todos los que no lo están haciendo bien. Entonces, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por estar esta noche y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias.